en este punto ya la distribución de módulos la tenéis, o sea, la distribución de las mesas, ¿lo teníais decidido? Grosso modo. Pero ya, o sea, ¿tenéis decidido qué tipo de mesa vais a meter o tampoco? O sea, ¿tenéis decidido si iban a haber mesas de dos módulos vertical, 3 en horizontal, o estáis ahí haciendo pruebas y error? Estamos haciendo pruebas y realmente la parte que a mí me resultó muy interesante, porque claro, empezamos con esta ingeniería de Valencia con un diseño muy simple, 2V, clásico, tira con el 2V y ya veremos. Pero en ese momento, para mí fue un aprendizaje brutal. Yo me reuní con los principales fabricantes de estructuras y con los principales fabricantes de inversores solares para ver qué había en el mercado y para actualizarme yo mismo. Es un mercado que está continuamente evolucionando. Tienes que actualizarte continuamente. Y hicimos varios análisis en tema de coste de estructura, en tema de producción. Tenía que ser con estructura fija, pero no es lo mismo instalar los módulos en vertical que en horizontal, en términos de producción. O sea, realmente con estructura fija produces más con los módulos en horizontal. ¿Cuánto es el coste? Dependiendo del número de filas. Coste de instalación y montaje. Más aún, ¿interesa de verdad tener más producciones, tenerlos en horizontal o interesa más instalar los módulos en vertical, pero poder conectarlos a 3 bolillos y ahorrar kilómetros de cable solar? El análisis ahí se complicaba por... O sea, hay un montón de variables que estás manejando. Una pregunta, ¿por qué dices que produce más un módulo en horizontal que en vertical? Por el tema, por el tema del sombreado. Por el tema de los diodos de paso y todo eso. Pero si tú respetas las distancias... Siempre tendrás sombra. Pero tú respetas las distancias para que durante las 4 horas centrales no haya sombra. Pero claro, no quiere decir que las otras horas siempre hay un sombreado parcial. Y si el sombreado parcial, a menos que no utilices, que ahora han entrado y son una maravilla, los módulos de celda partida, entonces ya no te vale ese discurso, pero con los módulos clásicos tradicionales... Que en aquel momento no había de celdas partidas, pues el tema de ponerlos en horizontal... El tema, si lo pones en horizontal, afecta a una serie de células. Si lo pones en vertical... Afecta a todas. A todas las series de las celdas, sí. Entonces varía mucho, varía mucho. Bueno, había estas variables y después la variable más importante, lo más interesante es maximizar el número de módulos en series para tener el mínimo número de series y entonces de cableado solar. O sea, poner el mayor número de módulos posible en serie que te permita el inversor. Que te permita el inversor, que te permitan los 1500 voltios en corriente en circuito abierto, que te permita el inversor para minimizar. Pero este juego es un juego que no es simple. Si te riges por el libro, tienes que ponerte a menos 10 grados con una irradiación de 1000 vatios metro cuadrado. Una situación que al menos que no me construyas en Bolivia, a 4000 metros de altitud, no se da. O sea, vamos a decir que serían las mejores condiciones para que el módulo funcione. Una muy baja temperatura ambiente y una muy buena radiación. No, estoy diciendo, en ese caso, claro, es correcto, pero yo estaba dándole una vuelta más de tuerca. ¿Cómo calculas el número máximo de módulos en serie admisible? Tienes que meterte en las peores condiciones. Peores condiciones son las condiciones en que el módulo te da más tensión. Por eso, o sea, claro, o sea, tú lo estás viendo de otra manera. Yo he dicho que son las mejores condiciones para que el módulo tenga mejor rendimiento, pero al mismo tiempo alcanzas el limitante en el inversor. Claramente. Entonces, ¿cuándo es que tienes las condiciones que te limitan a circuito abierto? Primeras horas de la mañana, temperatura fría y radiación. En ese caso, el módulo a circuito abierto te da la máxima tensión de circuito abierto.
y tú no tienes que pasarte, en teoría, digo en teoría porque después no es tan verdad, de los 1500 voltios. Los 1500 voltios, para aclararnos, en inversores que funcionan, o sea, que su potencia máxima, o sea, que su voltaje máximo de entrada son 1500 voltios. Sí, si son 1000 voltios estaríamos hablando de 1000 voltios. En Utility Scale todo es a 1500, y no es solo el inversor, sino también el módulo también. Pero ojo, entonces si vas por el librito, te dice el librito, bueno, coge menos 10 grados y coge 1000 vatios metro cuadrados. Esto no se da. Con PV-Assist, comprando los datos por fuentes que son proveedores de datos meteorológicos, te dan el año promedio calculado sobre 10 años medidos, puedes conocer a nivel horario temperatura e radiación. Ojo, para diferenciarlo, existen los datos estándares que los bajas de la NASA, pero que esos datos no son horarios, son medias además, son muy orientativos, están muy bien para pues, cuando tienes que hacer aproximaciones y tal y cual, pero aquí ya estamos hablando de que tienes que afinar. Entonces ya no vale... Un emplazamiento te vale 1000 euros y con estos 1000 euros tienes 8800 valores horarios de viento, temperatura, irradiación directa, difusa. Tienes todos los datos. Realmente siguen siendo promedios, porque este año es un año típico sacado de los últimos 10 años, pero te da una idea mucho más real. Entonces, con estos valores puedes sacar los valores, los casos peores, los 10 casos peores. 10 casos peores que son irradiaciones que a lo mejor son de 100 vatios metro cuadrado, 200, 300, 400, con temperaturas bajas. Ahí calculas realmente la tensión a circuito abierto que te da tu string con el tipo de módulo elegido. Allí me acuerdo que todas las ingenierías con quien hablaba por aquel entonces, 2017, eran muy conservadoras, tenían miedo, pero al final Mula se hizo con 30 módulos en serie, teniendo un 1-2% de probabilidad que a lo largo del año a circuito abierto se pudiesen superar los 1500, pero eso comportaba un ahorro en términos de CAPEX, de cableado, de zanja, de obra civil monstruoso. Y además, el circuito abierto se da si abres el circuito, porque todos los inversores, cuando superas el umbral de arranque del inversor, cierran, y ahí empieza a pasar energía, sí, a pasar corriente, y el voltaje entonces baja. el voltaje ya pasas a máxima potencia, a VMPP, no VOC. Entonces, o sea, que ahí vosotros, o sea, estuvisteis manejando un montón de variables que probablemente esa decisión en otro parque no es la misma. No es la misma. A lo mejor se hubiera diseñado con 28, pero ahí habría que ahorrar todo. Entonces ahí vosotros dijiste, bueno, asumo el riesgo porque tengo un 1-2% de probabilidades de que en algún día del año me pueda sobrepasar el voltaje. Si abres, que tampoco pasaría nada porque el inversor tiene sus propios mecanismos de protección.